Shalom, shalom, Parashat Hayei Sarah. Nuestra Parashá, la sección semanal de la Torá que vamos a leer este Shabbat, se llama Hayei Sarah y habla precisamente de Sara en forma como principal, de su fallecimiento y de la necesidad que tuvo Abraham Avinu de encontrar un kever, o sea, un lugar para poderla enterrar. Y en ese sentido compra la Maharat Machpelah por una cantidad de dinero de Efrón Agití, de Efrón el hitita, y la sepulta, la entierra allí en la Maharat Machpelah, un lugar que después se va a transformar en un centro importante y un lugar energético de primer nivel. Después de esto, la Torá nos habla sobre el shidduch que Abraham busca hacer para encontrar una esposa para su hijo Yitzhak, y así es como Eliezer es enviado al lugar de la familia de Abraham para traer un shidduch para su hijo Yitzhak. Al final de nuestra parashá, que es lo que quiero explicar ahora en esta entrega, en el Perek Esrim Behamesh, en el Perek Haf Hei, el capítulo 25, desde el versículo Aleph hasta el versículo Vav, o sea, 6 pesukim, 6 versículos, la Torá nos cuenta que Abraham Avinu se casó otra vez, que tuvo otra esposa. La primera esposa, la que tuvo, digamos, su esposa Sara, había fallecido, y la Torá nos dice así: Va Yosef Abraham va Ikach Isha. Y agregó Abraham, o sea, otra vez, Abraham tomó a una mujer Ushma Ktura. Y el nombre de esta mujer era Ktura, o sea, este era el nombre de su segunda esposa después del fallecimiento de Sara. Rashi dice inmediatamente que Turá zo Hagar. Turá era Hagar. O sea que Hagar, la esclava egipcia, vuelve nuevamente a ser esposa, esta vez esposa de Abraham Avinu, así como lo trae la Torá, y de ella va a tener una serie de hijos. La Torá no habla demasiado, o sea, nos va a traer los hijos de Turá, y después con el paso del tiempo nosotros vamos a ir encontrando a estos hijos en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, y descendientes de ellos también en diferentes situaciones. Sin embargo, no hay por lo menos no vemos en el texto escrito una alusión exactamente qué fue lo que ocurrió, cómo pasó, de que la volvió a tomar, de qué trata el tema. Entonces tenemos que tratar de construir a partir del texto escrito y de nuestros midrashim, o sea, de nuestra tradición oral, una narrativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como nosotros sabemos, cuando Abraham y Sara bajan a Egipto, porque había hambre en la tierra, entonces bajaron a Egipto, que era el lugar donde podían encontrar sustento. Allí Sara es capturada por el faraón y después devuelta a su marido, historia ya conocida. Y cuando vio o observó, según como cuentan nuestras tradiciones orales, la hija del faraón, la altura moral, la forma de comportamiento de Abraham y de Sara, ella quiso seguirlos y prefirió ser una esclava en la casa de Abraham que una princesa en Egipto. Y es como ella se incorpora a la gran familia, probablemente había muchas más personas, y lo vemos, que lo seguían a Abraham a un lugar y a otro, además de la familia más cercana, que era Lot, su sobrino. Y se incorpora a este grupo Agar. Y con ellos vuelven nuevamente a Eret Israel y se establecen entre Beersheba y Hebrón, o sea, entre el Negev y la parte sur de lo que va a ser después la Najalá de Yehudá. Ahí más o menos se ubica esta familia. Eran pastores, o sea, iban de lugar en lugar con sus rebaños,
y probablemente comercializaban o hacían algo para obtener también la cosecha, los granos con los que ellos sobrevivían. Y tenían una fe interna, tenían una convicción interna en un creador, en un solo creador, cosa que era diferente de las personas que los rodeaban, que eran politeístas. Ellos estaban en una dirección distinta a nivel teológico, a nivel de creencia. Pero además de eso, Abraham Avinu tenía un plan. Él sabía, porque Hashem se lo había ya revelado, o sea, tenía profecía, tenía comunicación con lo divino, que esa idea monoteísta tenía que extenderse en el mundo y tenía que abarcar a todo ser humano. Y alguien tenía que ser el Cohen, alguien tenía que ser el hacedor de puentes entre lo humano y lo divino. Y eso entendía Abraham que tenía que ser él y su familia, su descendencia, que son las personas que iban a continuar. Pero él en ese momento aún no tenía hijos. Entonces Sará le propuso a Abraham Avinu que tomara a Agar como mujer, de esa manera que tenga un hijo de ella, y de esa forma era como una especie de segulá, como una especie de tradición, que cuando ocurrían cosas así, cuando la dueña, la señora de la casa no podía tener hijos, si el esposo, el patriarca tenía con alguna de las esclavas o concubinas, entonces eso favorecía la posibilidad de que también la matriarca quedara embarazada y tuviera hijos. Y así finalmente ocurrió, ¿no? Sara tuvo a Yitzhak, anunciado en forma bastante más divina que en el caso de Abraham con Agar. Pero Abraham estuvo con Agar y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Ismael crece en la casa, obviamente, de Abraham. A la edad de 13 años, cuando nace Yitzhak, es circuncidado junto con todos los varones de la casa de Abraham, o sea, él, Abraham, Ismael, Yitzhak, obviamente, a los 8 días, y los demás varones que correspondían a toda la clientura, o sea, todas las personas que que rodeaban a esta familia, casi prácticamente una tribu, y que lo acompañaban. En este momento empiezan a crecer los dos muchachos, o sea, Ismael crece 13 años más que Yitzhak, y la relación parece entre ambos en un principio no fue necesariamente de las mejores. Y Sara vio que las influencias de Ismael sobre Yitzhak no eran propicias y le pidió a Abraham que expulsara a Ismael junto con su madre, o sea, que se apartara de ellos. Y así Abraham hizo, consciente que la perspectiva profunda y espiritual de Sará con respecto a la realidad, lo que estaba ocurriendo y a lo que podía ocurrir, era muy, muy honda, según nuestros sabios, incluso más que la de Abraham. Entonces la escuchó y expulsó a Agar y a Ismael del grupo familiar. Como habíamos dicho, Agar era una princesa, es la hija del faraón, o sea, era una persona que no es que no tuviese dónde ir, tomó sus cosas y se volvió a Egipto, obviamente, ¿no? En el camino tuvieron problemas y casi el niño muere o el joven muere, casi Ismael muere, pero Akadosh Baruj Hu decide que esa rama de Abraham todavía tenía que existir en el mundo para diferentes edgarim, desafíos espirituales. Y finalmente llegan a Egipto y ella, Agar, vuelve a tener ese nivel dentro del imperio, de los más grandes de la época, en Egipto. Lo que significa que su hijo, Ismael, también va a tener un poder dentro de ese imperio. Sin embargo, al parecer, o que el hecho que Ismael de alguna manera era descendiente de un hebreo no totalmente egipcio, hizo que probablemente las demás personas de la familia de Ismael en Egipto no estuviesen tan convencidos de que Ismael podía ser parte del imperio, o probablemente temieron que, siendo él o viniendo él de el hebreo, que al parecer era alguien también importante, o sea, de Abraham, pudiese llegar a ser faraón. Entonces
ya sea por este motivo, ya sea por el otro, ya sea simplemente porque Ismael vuelve en Chubá, o sea, quiere nuevamente acercarse a su padre y no desea vivir entre los egipcios, vieron lo que era Egipto, obviamente, y no es el lugar más apropiado, entonces decide retornar a la tierra de Canaán. En el camino él se casa con una mujer, después con otra, muchos midrashim sobre el tema, que ahora no es el momento de ingresar en ellos porque no es sobre Ismael que queremos hablar tanto, y vuelve a estar junto con Abraham. Lo vemos a Ismael junto con Eliezer en el momento de la Akedah de Isaac, cuando Isaac tenía 37 años, o sea que esta historia de ir a Egipto y de salir de Egipto en Ismael pasó entre medio, ¿no? Sin embargo, al parecer Agar se queda allá, o cerca, o de alguna manera conectada, con un mundo que en ese momento para Agar le era total y absolutamente extraño. Ella había crecido por muchos años bajo la influencia espiritual de Abraham, y por lo tanto el monoteísmo era algo que estaba dentro de ella, y también las conductas morales estaban dentro de ella, como ya había visto y vivido en la casa de Abraham. Entonces, volver a Egipto, a un lugar corrupto, no fue necesariamente un lugar tan apropiado, pero a pesar de eso, como vamos a leer, en ella se mantuvo un cierto nivel moral. Y dice, continuando el Rashi, cuando el Rashi en el Perek Havhei, en el Pasuk Aleph, dice, Veketurah zo Hagar, Keturah es Hagar, Venikret Keturah. Entonces, si es Hagar, ¿por qué la llamamos Keturah? O sea, normalmente en el Tanaj, cuando alguien tiene dos nombres, es porque un nombre refleja algo del alma y el otro nombre refleja otra cosa del alma. Entonces quiere decir que hay otro aspecto de ella que todavía no hemos estudiado, profundizado demasiado en él, y ahora es el momento. Entonces explica Rashi, Menikret Keturah, al Shem Shenain Maasea Kaktoret, porque fueron Naim, fueron agradables sus acciones como el Ketoret. ¿Qué acciones? Rashi explica, Shekishrapit Ha, que amarró su puerta, Shelonis Davga le Adam Miyom Sheparshame Abraham, porque no se unió con ningún otro hombre desde el día en que se alejó de Abraham. O sea, el Rashi que trae el Midrash Rabbah, nos quiere enseñar que la palabra Keturah, el otro nombre que Agar recibe, Keturah, se relaciona, se va junto o tiene que ver con el nombre Ketoret. Ketoret es el incienso, ¿bien? El incienso que se traía al Bet HaMikdash, en el Mishkan primero y después en los templos, se llama Ketoret. Y de ahí, de la misma raíz, de la palabra Keturah. Entonces, de la misma manera que el Reach, el aroma del Ketoret era algo muy especial e incluso aceptado por Akadosh Baruj Hu como un Reach Nihoach Lashem, como un perfume agradable delante de Akadosh Baruj Hu, como parte de todo el trabajo que se hacía en el Bet HaMikdash de los Korbanot. El Ketoret era algo muy especial. Y a la misma altura del Ketoret está esa conducta moral de la cual Hagar lo hizo. ¿Qué cosa? No haberse relacionado con ningún otro hombre. Y es por eso que la Torah dice que las acciones de ella fueron muy especiales, como el aroma del Ketoret, el hecho de que Shirapitha, que amarró su puerta, es una metáfora, al decir que no se relacionó y no estuvo con ningún otro hombre. Tenemos que entender que bajó a Egipto, ¿ok? O sea que llegó a un lugar donde la corrupción, especialmente de las clases altas a las que ella pertenecía, eran bastante comunes. Podía optar por lo que ella quisiese, sin necesariamente tener que darle cuentas a nadie. Y a pesar de eso se mantuvo abstinente, se mantuvo como una mujer casta en este punto y no se reunió con nadie. Siendo así, hay un aspecto del alma de Agar que se refleja en el nombre Keturah. Entonces, estando ella allá, después que Abraham entierra a Sara, deciden los hijos de Abraham, tanto Isaac como Ismael, en que Abraham tiene que nuevamente rehacer su vida,
o sea que todavía le queda a Abraham mucho camino espiritual para recorrer en este mundo, por lo tanto necesita una compañera. Y Ismael va y trae a su madre. Y se casa nuevamente, comienza una nueva relación ya, esta vez Keturah como la señora de Abraham, y la Torá nos cuenta su descendencia, la descendencia de Keturah con Abraham. Entonces, dice la Torá así. En el Pasuk Bet leímos el primero, vuelvo a leerlo, en el capítulo 25, en el versículo 1 dice: Yosef Abraham Baikach Ishau Shema Keturah. Y agregó Abraham y tomó una mujer y el nombre de ella era Keturah. Ya explicamos por qué. Batelet lo et Zimram. Y esta mujer le dio a luz, o sea, Keturah Agar dio a luz para él a Zimbram. El primer hijo se llamaba Zimbram, de la palabra Zemer, significa canción. ¿Okay? El segundo se llamó Yokshan, de la palabra Kashe, que significa duro, difícil, de carácter fuerte, ¿no? El tercer hijo se llamó Et Medan, Medan, que viene de una raíz que significa discusión, discutir. Et Midian, y a Midian, que viene también de una raíz que relaciona con la palabra din, discutir, juzgar, y relacionado con un juzgamiento y una discusión mayores, no profundas. Vet Ishbak, el quinto se llamó Ishbak, que viene de un verbo que significa abandonar, dejar. Vet Suach, Shuach, vea Shuach, que viene o se relaciona con palabras relacionadas con la vegetación. Estos son los 6 hijos que tuvo Abraham de Keturah. Tenemos que entender que en ese momento, al menos, Abraham de haber tenido unos 140 y tantos años, y Agar de haber sido más joven que él, no en más de 50 años menor que él. A pesar de eso, Hashem quiso que el mundo, la humanidad tuviese también referentes espirituales que viniesen de Abraham. Como vamos a ver después, estos hijos se extendieron por el mundo. Esto quiere decir entonces que de Agar, Abraham tuvo 7 hijos, el primero Ismael y después los otros 6. Y enseguida nos enseña la Torá, nos dice la Torá en el Pasuk Gimel, la historia de 2 de ellos, de los hijos de Agar. La historia significa la descendencia por algo, ¿no? Si nos enseña la descendencia de uno y no de otro, es porque este uno es importante que lo conozcamos aquí. Esto no quiere decir que las descendencias de los otros no sean importantes, que están presentes también, pero en el momento en que estamos aquí es importante esto. Entonces dice, Ve Yokshan, el que viene de la palabra difícil, Yalad et Sheva. Él engendró a Sheva, Ve et Dedan, y a Dedan, a Sheva y Dedan. Ubnei Dedam ayu Ashurim, Uletushin, Uleumim. Y los hijos de Dedam, del segundo hijo de Yokshan, fueron los Ashurim, los Letushim, los Leumim, nombres de personas que después se transformaron en naciones. En el Misgeret, en el marco de lo que estamos ahora estudiando, es muy difícil entrar en todos los pratim de lo que vamos a ver, pero trataremos de ampliarlo enseguida. Sin embargo, acá obviamente el hecho de que quieran mostrar la descendencia de Yokshan es porque hay un interés especial en eso. Y podemos tal vez imaginarnos que el interés sea que el primer hijo de Yokshan fue Sheva. Sheva es la palabra Saba, la reina de Saba famosa. Es un nombre que aparece en varios lugares del Tanaj relacionado con diferentes patriarcas, con diferentes jefes de familia. Para no confundirlo con nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a veces me refiero a patriarcas para decir jefes de familia de otras familias de otros pueblos. Y Sheva, este personaje que dio origen a un pueblo, a un imperio, del cual vamos a escuchar en la época del rey Shlomo, como el caso de la reina de Saba, es un personaje también trascendente. Y por lo tanto, acá al parecer nos quieren decir algo, nos quiere decir algo la Torá con respecto
a él y a sus sobrinos, porque tuvo un hermano, o sea, el hermano de Sheba fue Dedán, y Dedán tuvo 3 hijos, los Ashurim, los Letushim y los Leumim. Y hay que también tratar de estudiar qué es esto. Sin embargo, o sea, tratando de avanzar por lo menos en esta primera parte, después la Torá se centra en otro de los hijos de Keturah y Abraham, en Midian. Y el Pasuk Dalet dice lo siguiente, o sea, al principio vemos se salta Zimran, se relaciona un poco con Yokshan, después se salta a Medan y habla sobre Midian, y dice de Midian, Bnei Midian, los hijos de Midian, fueron Eifa, con Ain, Eifa, Va Efer, Va Hanoch, y Hanoch, Va Avidá, también Avidá, Ve Elda'a. En Elda'a terminan los hijos de Midian y el pasuk termina diciendo Kolel Bnei Keturah. Todos esos son los hijos de Keturah. O sea, los 6 que vimos, más estos descendientes de los que hemos hilvanado algo. Si ponemos atención, la Torá también abre la yeriá, abre la puerta al hijo que se llama Midian. Y de allí nos dice que este Midian tuvo 5 hijos, no dice quién es la madre, quién es la mujer de él, pero dice que tuvo 5 hijos, siendo que el tercer hijo se llamó Hanoch. Akshav, Hanoch es un nombre que ya lo hemos encontrado antes. ¿Okay? Tenemos un Hanoch que es el hijo de Caín, tenemos otro Hanoch que es el hijo de Yered, el descendiente de Shet, el hermano de Caín. ¿Okay? Hay un Hanoch que es hijo de Caín y hay un Hanoch que es descendiente de Shet. Y ahora nos encontramos con un Hanoch, hijo de Midian. El nombre Midian es algo particular y especial debido a que de Midian va a venir Yitro, que Yitro es el suegro de Moshe, el padre de Tzipora. Entonces también él tiene un marco especial debido a que Moshe va a vivir con Yitro una cantidad de tiempo y junto con él se va a encontrar con un Jinuj, con una educación especial. La palabra Hanoch viene en hebreo igual que la palabra Jinuj, que significa educación, de un Shoresh Het Nun Hav, que ha representado o nos ha señalado personajes muy importantes, ya sea un Jinuj para bien, como el caso del Hanoch, descendiente de Shet, que es transformado en un ángel, como dice la Torá, o sea, la Torá dice que Hashem lo toma y se lo lleva, y nuestra Torá oral, las tradiciones orales enseñan que fue transformado en un ángel. O un jinuj no necesariamente tan positivo como el caso del hijo de Caín, pero que este Caín para su hijo Hanoch le construye la primera ciudad que existe en el mundo. Y ahora nos encontramos con este Hanoch, hijo de Midian, que probablemente de allí, de este Hanoch, es que descienda Yitro, que va a ser un misgeret, va a ser como una especie de marco referente en el que va a crecer la Geulah, el Goel, o sea, Moshe. De la misma manera que Moshe crece en Egipto, también crece junto con Yitro en Midian, bajo la Ashpa'a, muy probablemente de este Hanoch, que es el hijo de Midian, Midian el hijo de Abraham. O sea, este Hanoch es el nieto de Abraham Avinu. La Torá va a continuar enseñándonos específicamente qué es lo que Abraham decide realizar o cómo decide organizar a su familia. Sin embargo, el hecho de que haya ciertos nombres que son que tengan tanto peso, nos enseña que hubo acá un pensamiento y unas kavanot y unas ideas y unos planes previos que se van a ver reflejados precisamente en los nombres de estos hijos de Abraham y de los nietos de Abraham, y al parecer de esa descendencia de Abraham en el kibún de los hijos de Keturah.